Voy a leer algo que es un mensaje de las y los abuelos Hopis, que muchos ya han de conocer, pero que para mí es un referente biográfico, porque a mí como alguien enfocado en la ciencia dura, en la ciencia materialista, en la estadística y toda esta parte, encontrarme con este mensaje de los Hopis implicó cambiar completamente mi perspectiva de mí mismo, de lo que es la realidad, lo que era mi entorno y, por supuesto, de lo que es hacer conocimiento, va a ser ciencia, va a ser investigación. A partir de esto fue que empecé a buscar otros caminos que me llevaron a construir lo que hoy es SANEM, lo que hoy es este modelo de investigación, este modelo de consulta terapéutica enfocado en la conciencia, en cómo funcionamos, cómo funciona nuestra percepción y cómo eso se relaciona con lo que pasa en el cuerpo, como las emociones o la salud, ¿no? Las llamadas enfermedades, que es uno de los temas que hablaremos hoy. Para mí entonces, empezar con esto es un honor para las y los abuelos Hopis que nos legaron este mensaje y para ustedes que me dan el placer de escucharnos. Gracias. Estuvieron diciéndole a la gente que esta es la 11ª hora. Ahora deben regresar y decir a la gente que la hora ha llegado. He aquí las cosas que deben considerarse. ¿Dónde están viviendo? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Están en el vínculo correcto? ¿Dónde está el agua? Conozcan su huerto. Es tiempo de que pronuncien su verdad, de que construyan su comunidad, sean buenos unos con otros y no busquen fuera de sí al líder. Este podría ser una buena época. Hay allí un río que fluye muy rápido, es tan grande y raudo que asustará a algunos. Tratarán de aferrarse a la orilla, sentirán que son destrozados y sufrirán mucho. Sepan que el río tiene un destino. Los mayores dicen que debemos soltar la orilla y deslizarnos hacia el centro del río, manteniendo los ojos abiertos y las cabezas por encima del agua. Vean quién está allí con ustedes y celebren. A estas alturas de la historia no tenemos nada, no tomaremos nada como personal, y mucho menos a nosotros mismos. Pues en el momento en que lo hacemos, nuestro crecimiento y viaje espiritual se detienen. La época del lobo solitario concluyó. Reúnanse. Cancelen la palabra combate en su actitud y vocabulario. Todo lo que hagan desde ahora deben hacerlo de modo sagrado, celebrando. Somos la gente que estábamos esperando. De hecho, quienes siguen por ahí alguna de nuestras páginas saben que esta última frase yo la uso mucho porque me encanta la integración que hace de los tiempos, ¿no? Del pasado, del futuro, del presente, porque los Hopis no tienen esta diferenciación, integran todos los tiempos en uno solo. Como dice Gabriel, que funciona la ley del tiempo. Pues bien, me pidieron, me ofrecí a charlar un poco de lo que son las leyes biológicas. Y el biomagnetismo. Pues bueno, del biomagnetismo yo no creo que tenga tanto que decirles como las maestras y maestros que nos acompañan, que van a hacer sus exposiciones claras, concisas, precisas, como dicen, prácticas, dándoles herramientas para que ustedes que ya saben aplicarlas, las apliquen. Yo soy estudiante del biomagnetismo, de todos estos temas que para ustedes quizá ya les sean familiares, yo por eso estoy como en esta historia, por eso me volví a encontrar con Alonso y en esa búsqueda, ¿no? Tengo un par de crías y en la búsqueda de la salud de las crías, bueno, uno va aplicando lo que es más efectivo y para mí el biomagnetismo, la bioenergética, estas formas de sanar, entendiendo de alguna forma el cuerpo como flujos de energía y de información, me han parecido de las más efectivas, junto con otra, ¿no? ¿Qué es lo que trabajamos en SANEM? Que tiene que ver con la conciencia, con la percepción y sobre todo
con este ámbito que iremos diferenciando con mayor detalle, que es el lenguaje. ¿Qué implicaciones tiene el lenguaje? El cómo hablamos, sí, el cómo hablamos, el qué palabras utilizamos, el cómo pensamos, porque utilizamos el lenguaje tanto para comunicarnos como para pensarnos a nosotros mismos, la conciencia, o sea, el lenguaje interno. Entonces, el desde dónde y cómo nos pensamos ha sido un tema fundamental, que para mí es supremamente importante. Yo me dedico a hablar con la gente. O sea, yo en consulta básicamente me dedico a hablar y a partir del lenguaje y a escuchar, por supuesto, porque el lenguaje implica sobre todo escuchar, sobre todo. Porque le estamos hablando a una imagen que nuestro cerebro nos construye del otro en nosotros. Entonces, para mí sí es supremamente importante hablar, pero ¿en qué lenguaje? Porque hay muchos, incluso en un mismo idioma. Hay muchos lenguajes, hay personas que hablan el mismo idioma, pero no hablan el mismo lenguaje y luego nunca se entienden, ¿no? Pueden estar años hablando y nunca entenderse porque no hablan el mismo lenguaje. O sea, el objetivo de esta charla, me pidieron que fuera concreto, me pidieron que fuera práctico y bueno, realmente va a ser otro tipo de charla, quizá la que estemos acostumbrados, es un tema más reflexivo. Como dije, vamos a pensar modelos teóricos, pensar desde dónde pensamos, desde dónde observamos, sentir cómo sentimos, ¿no? Vamos a invitarnos a pensar y a observar cómo construimos y nos construye lo que llamamos realidad, lo que llamamos cuerpo, porque el tema aquí es la salud física, el bienestar, la armonía, y entonces también tendremos que ver cómo alcanzar esto que todos deseamos, ¿no? Lo que hacemos en Sanem, decía, le llamamos ciencias de la conciencia, ¿no? Es un enfoque científico. ¿Por qué científico? A mí me encanta el enfoque científico porque tiene una cualidad que quizás ha sido malinterpretada por muchas personas que hacen ciencia, como algunas que ahora criticaremos, porque si haremos un poco eso, que es la ciencia busca que la mayor cantidad de personas entendamos y observemos lo mismo. Básicamente es un lenguaje, ¿no?, para interactuar, interpretar lo que pasa allá afuera, la naturaleza, el mundo, el ambiente, el entorno. Entonces, la ciencia simplemente tiene ese objetivo. Hay muchos otros lenguajes que buscan también entender y explicar la naturaleza. La característica de la ciencia, esto que buscamos con las evidencias, es que todos podamos observar y comunicar patrones similares, observaciones similares, un lenguaje que nos permita interconectarnos y que lo que yo observo en mi experimento, en mi investigación, se lo pueda comunicar a ustedes y que ustedes también lo observen. Eso es básicamente las ciencias de la conciencia. Tiene una característica peculiar. Hacemos algo que llamamos ciencia transdisciplinar. En Sanem hemos ido generando un modelo que ha sido reconocido de muchas maneras, entre otras, por ejemplo, tenemos un diplomado con valor curricular avalado ante la SEP, precisamente porque la directora de la Universidad de Estudios Superiores vino y se acercó al enfoque que tenemos, dijo, esto es fabuloso, ¿no? Tienes que integrarlo, y nos ayudó a este proceso de alguna manera, que quienes estudian este modelo están avalados, ¿no?, por una investigación larga, incluso reconocida a nivel institucional, cosa que llegó como llegan las cosas bellas de la vida. ¿Por qué transdisciplinar? Porque es que aquí integramos distintos lenguajes, distintas disciplinas. Venimos de una historia donde la ciencia ha sido ultradisciplinar, donde se ha enfocado en la especialización, este método inductivo que solo ve hechos y solo separa cositas y busca explicar esa cosita nada más, ¿no?, a partir de un modelo general, como si no estuviera interactuando con todo. Esa es de alguna manera lo que busca esta idea del aislamiento para hacer conocimiento, ¿no?, esta idea falsa del laboratorio, por ejemplo. Entonces, aquí no, aquí rompemos esa barrera, incluso entre lo que creemos que es ciencia y que no es ciencia, sino entender de dónde se basan las evidencias y las distintas formas de investigar. En Sanem integramos el lenguaje que viene, por ejemplo, de la tradición, de la formación de la medicina tradicional, ¿no?, de lo que llamaríamos lo que llaman las culturas indígenas y toda esa sabiduría tan fabulosa que nos comparten y que es ciencia, y tienen un método de investigar y de comunicarlo, ¿no?, que no ha sido reconocido. Entonces, desde ahí hasta integrar todo, ¿no? Como pusimos en el centro la conciencia y el cerebro, necesitamos echar mano de todas las ciencias,
¿no? De la neurociencia, por supuesto, de la medicina, porque es temas de fisiología, fisiopatología, que son importantes, entender cómo funcionan y disfuncionan nuestros tejidos, entender el lenguaje, la relación. Entonces le echamos la mano a la lingüística, la semiótica, la sociología, la antropología, bueno, etcétera, un largo etcétera. ¿Cuál es el objetivo de todo este proceso? El fin de la guerra, como dijeron los Hopis. Cancelen la palabra combate de su lenguaje. Esto va a ser supremamente importante, ¿no? Estamos aquí muchas veces luchando contra aquello que nos pasa, combatiendo fantasmas, virus, bacterias, ¿no? Y ahora veremos lo absurdo de esta lógica, porque realmente construimos un mundo donde sigue existiendo la guerra. Dicen los Hopis que es importante cancelar la palabra combate y celebrar lo que implica ser vida. Es fundamental que termines la guerra y que observes cómo estamos plagados de palabras que se basan en un modelo de realidad que estimula la guerra entre unos y otros, disfrazada de esto que llamamos competencia, pero la competencia es esto, ¿no? Esta guerra. No hablo, porque la competencia en la naturaleza no es la evolución, la competencia solo es cuando hay escasez. La evolución tiene que ver con la colaboración y la simbiosis, eso está más que demostrado en la biología. Entonces es bien importante, paso 1, reconoce quién eres, armonízate contigo, deja de estar en guerra, más bien aprende y pregúntate desde dónde viene aquello que llamas enfermedad, por ejemplo. Entonces estaremos acá hablando en esta charla, en esta ponencia, conferencia, lo que sea que se llame ahora que lo hacemos acá en YouTube, el fin de la guerra interna. Porque la guerra es contigo mismo. La guerra es contra eso que eres y no sabes que eres, porque eres naturaleza. Y la naturaleza es contra lo que este sistema cultural está en guerra. Entonces, partamos de una pregunta. ¿Qué es la enfermedad? Me encanta siempre empezar mis diplomados, mis cursos, donde charlo con terapeutas, médicos, preguntando esto. Y obviamente me dan un montón de definiciones que van desde las más clásicas, que es la ausencia de salud, hasta las más elaboradas y modernas, que es producto de un conflicto, de un shock emocional y este tipo de lenguajes. La enfermedad, entendamos, es un concepto. Eso es bien importante entenderlo. Entonces tenemos que entender que un concepto tiene una historia y sobre todo el cómo se va formulando, desde qué patrones de investigación, ¿no? Desde qué cosmovisión. Todo concepto surge en una historia, en un contexto histórico específico, donde la gente tiene ciertas creencias. Cuando la gente tiene creencias es porque no tiene demostración de lo que ve. Entonces, los científicos tienen muchísimas creencias. Un aspecto muy importante de hacer ciencia es aprender a observar esas creencias, ¿no? Para que no interfieran en tu investigación. Entonces, por más que tú quieras algo, tienes que ver hechos. Y ese es un ejercicio constante, porque siempre vas a proyectar ahí lo que crees. Entonces, este concepto surge en un contexto histórico específico. El concepto moderno de enfermedad se lo debemos a este señor, al señor Virchow. Es el padre, se le considera el padre de la patología moderna. Y como decía, hay una serie de postulados, de planteamientos que de alguna manera, ¿no?, dan forma a lo que consideramos conocimiento válido en una época, porque la ciencia también se trata de ese juego. Ha entrado en el debate de la verdad. La ciencia, de alguna manera, como otros ámbitos del conocimiento, cayó en el gravísimo error de creer el esquema de la verdad. O sea, de creer que hay una verdad y que hay que buscar la verdad, ¿no? Algo que encaje con el modelo explicativo dominante. Eso es el método inductivo y eso es lo que hemos considerado verdad. Probablemente el concepto de verdad no funciona. Ha ido a nivel de la filosofía de la ciencia siendo sustituido por otro concepto mucho más interesante y dinámico, que es el de sistema y entorno. Y ahorita hablaré qué significa este vuelco. Entonces, en el momento en que Virchow desarrolla sus investigaciones sobre la enfermedad, sobre lo que él llama enfermedad, que son estos síntomas que tiene el cuerpo, estos dolores, estas desregulaciones, estas hiperfunciones, estas disfunciones que presenta el organismo, ¿no?,
y que desde ahí, de alguna manera, buscamos una explicación a eso que pasa en el cuerpo, que es la diferencia entre fenómeno, ¿no? O fenómeno empírico, perceptible, medible, y la interpretación que yo hago de ese fenómeno. Entonces, la interpretación que hace Virchow del fenómeno síntoma es basada en esta visión mecanicista que tenemos del cuerpo, heredada de la ciencia planteada desde Newton, y todo ese modelo de la llamada mecánica clásica, ¿no? que retomó la vieja división cartesiana de separar mente y cuerpo, y por lo tanto de separar materia y espíritu, ¿no? Dejando espíritu y mente para el ámbito más de lo religioso y lo místico, y la materia y el cuerpo inerte, muerto, sin alma, como el clásico estudio de los médicos. Entonces, la idea del universo en aquel momento es este universo estable, mecánico, de leyes regulares, ¿no? que van construyendo el mundo, y así se piensa que es el cuerpo, como una maquinita que tiene esto que llamamos ya órganos, que llamamos ya tejidos, pero que estos órganos y tejidos siguen siendo como máquinas que se cambian, se arreglan, se sustituyen, se les pone aceite, y la ciencia básica que lo ha abordado ha sido la química, o sea, y la cirugía, que son las ciencias de lo material, ¿no? Entonces, Virchow, a partir de la visión que tenía en su tiempo, y como no pueden hacer una ciencia realmente basada en evidencias, aunque ellos digan que sí, en realidad no, lo que hacen es una ciencia estadística, ¿no? Porque solo se parte de un axioma, ¿no? La patología parte de un axioma muy importante, que es el origen de toda enfermedad es únicamente orgánico. Solamente lo que se ve, lo que se mide, lo que se pesa, y sobre todo lo que se ve a través del microscopio. Entonces la patología se dedicó a hacer estadísticas, ¿no? Hace miles de mediciones, establece una media y dice que esa media es la salud. Y cuando te sales de la media, es hacia abajo, hacia arriba, dicen que es enfermedad. Y el objetivo de las medicinas es supuestamente regresarte a lo que consideran parámetros normales, ¿no? Normales desde su perspectiva. Mucha gente está normal en sus mediciones desde la perspectiva patológica y no se siente bien. Y es donde ya entró ese nuevo ámbito que empezó a reconocer la medicina oficial, que es las famosas enfermedades llamadas psicosomáticas, ¿no? Las llamadas enfermedades psicosomáticas, el estrés o este fabuloso concepto de baja de defensa. Se te bajaron las defensas, ¿no? Entonces, por eso te enfermaste. Entonces ya se empieza a relacionar de una manera lo psíquico, lo mental, lo de la percepción, es decir, lo no tangible, lo no medible, lo no pesado, lo que no puedes cacharte en un microscopio, ni en un telescopio, ni propiamente, ¿no? en las máquinas conocidas, sobre todo en la época de este señor. Entonces, este axioma ha sido duramente criticado, pero al mismo tiempo muy resistente. La gente sigue creyendo esto. Seguimos, si bien hemos integrado una serie de prácticas, y ese es como el principal objetivo para mí de esta charla con ustedes, que en su mayoría son o quieren ser terapeutas, que hemos integrado herramientas, medicinas, como dicen, ¿no? Técnicas terapéuticas que vienen de ámbitos que no propiamente tienen este dogma de la patología, que es que la enfermedad tiene un origen puramente orgánico, ¿no? Celular orgánico. Y hemos traído otro tipo, o hemos creado, como en el caso del biomagnetismo, otro tipo de herramientas, de medicinas, pero que quienes no traemos esta cosmovisión, quienes no nacimos en una cultura del Tao, quienes no nacimos en una cultura de la madre naturaleza, donde realmente se le rinde culto al bosque, al aire, al fuego, no como un ritual al que vas y pagas a no sé quién para ir a una ceremonia. No, hablo del sentido de vivirlo plenamente, ¿no? Que se puede adquirir, pero insisto, una cosa es irlo adquiriendo como lo hemos hecho nosotros, y otra nacer en esos entornos, en ese ir a cantarle a la milpa y ver que nace cuando le cantas, y que el día que no pudieron ir a cantarle se muere y te queda esa referencia, porque eso pasa, ¿no? Por ejemplo,
básico de la medicina tradicional es el alimento, al menos aquí la mexicana y creo que en casi todas. Entonces pasa que estas culturas tienen sus cosmovisiones complejas, que no todo logra ser comunicado en nuestro sistema lingüístico, pero traemos sus medicinas, traemos sus herramientas y lo traducimos sin darnos cuenta al esquema que ya se nos fue imponiendo desde pequeños, este esquema de la patología. Y seguimos luchando contra los patógenos, contra los malditos bichos. La patología es estadística, no es ciencia, o podríamos llamarlo cuando mucho una ciencia relacional, pero realmente es una estadística donde no puedes ver algo sino solo sus mediciones, reducciones, ¿no? A reacciones que vas experimentando. Y que está muy bien, yo no estoy diciendo, y la patología es pura mentira. No, la patología es limitada a lo que la patología puede observar en sus mediciones y solo es válida en sí misma. Y por lo tanto, pues puede ser bastante manipulada, como de hecho lo es, ¿no? En los ámbitos farmacéuticos, por ejemplo. Entonces la patología se dedicó a eso, a separar, clasificar elementos y observar a través de esos instrumentos lo que considera los enemigos a vencer, esta llamada enfermedad. Entonces, de esta idea de que el cuerpo es como una máquina que se descompone, que fue la primera visión como más inocente, en este orgullo que viene muy de esta escuela europea de la medicina, de esta cosmovisión, de esta filosofía europea que pues estamos hablando en castellano, español, entonces estamos muy permeados de esa cosmovisión, lo sepamos o no. Entonces, desde esta soberbia que trae la ciencia, que impulsó la revolución industrial, no es que la soberbia sea mala ni buena, es lo que fue, históricamente es una explicación. Entonces, esta idea, este impulso que traían los médicos de pretender que la naturaleza tenía errores, seguimos viendo la enfermedad como errores de la naturaleza. Y la medicina es este fabuloso invento que va a arreglar, como toda la ciencia moderna y con toda esta idea de progreso y con toda esta idea de capital y demás, vamos a arreglar todos los males de la humanidad, entre otras cosas, los males del cuerpo, ¿no? Eso era la creencia, ¿no? Toda esta creencia de la ilustración, que es el modelo que está detrás de la medicina, ¿no? Entonces es una soberbia terrible. Luego ya fuimos integrando elementos como los microorganismos, entonces vamos a luchar contra los microorganismos, vamos a luchar contra el cáncer, vamos a luchar contra el mismo cuerpo que se autodestruye, bueno. Desde esta perspectiva entonces, ¿qué es el tratamiento de la enfermedad? Desde esta perspectiva, como decíamos, como todos son mediciones, el objetivo del tratamiento es regresarte a las mediciones normales, así, normal. ¿No? Lo que se considera normal, porque puedes no sentirte bien, ¿no? Puede ser que el medicamento te sirva, pero ahí te va, cosa que luego suele ser terrible. Un medicamento te arregla una cosa, pero te puede desarreglar otra, pero esa otra se va a considerar otra enfermedad. Como no hay un pensamiento, ¿no?, que realmente vincule desde un sistema más amplio, por ejemplo, del organismo, todo, se va a ver como, si te tomaste esta medicina para arreglar la hipertensión, para el riñón y el corazón, ¿no? Y te afectó el hígado. Entonces, bueno, lo del hígado es otra cosa. Entonces te voy a dar otro medicamento para el hígado que probablemente te empiece a afectar el sistema nervioso, bla, bla, ¿no? Cada cosa se ve por separado, todo se ve por separado. Entonces, cada pastilla te va a ir buscando regresar a esa medición normal, que se hagas normal en tus análisis. Análisis es separar, todo está separado. Lo que no puede responder este modelo es ¿por qué enfermamos? No tiene una respuesta. Si tú le preguntas a tu oncólogo, que espero no lo tengan y nunca lo tengan, no lo necesiten, ¿por qué me dio cáncer? Te va a dar una serie de planteamientos hipotéticos. Si es sincero, te va a decir no lo sabemos. Y ese es un tema. ¿Cómo puedes desarrollar una perspectiva científica si no puedes responder el por qué enfermamos? ¿Por qué nos enfermamos? Entonces, lo que vamos a proponer aquí es un modelo científico que surge de la medicina para explicar la enfermedad y que busca explicar justo esto. ¿Por qué nos enfermamos?
Y una vez teniendo ese por qué, aparece esta otra respuesta, esta otra pregunta: ¿para qué nos enfermamos? ¿Qué sentido tiene la llamada enfermedad? Una cita de este hombre: el problema fundamental de la medicina clásica, entre comillas moderna, está en el hecho de que sus dogmas se basan todavía en las imágenes del mundo del siglo XIX, es decir, la denominada patología celular del señor Virchow. Esto lo dijo el doctor Rick Geert Hammer. Esta en su tiempo era un avance, pero es grotesco que estas teorías, según las cuales las causas de una enfermedad se encuentran en un plano puramente orgánico o en la célula, tengan que ser aceptadas en el siglo XXI por caprichos de la industria y de los investigadores que viven de estos dogmas. Hammer era un guerrero, ¿no? Un guerrero que se peleó con todo mundo, ¿no? Él estaba en la guerra total, por las circunstancias que vivió, perfectamente entendibles, ¿no? La muerte de su hijo, la persecución, el denostarlo en una carrera a la que dedicó su vida hasta el día de su muerte, que fue la investigación científica, médica, ¿no? Entonces, bueno, este es un pequeño homenaje al doctor Hammer y sus investigaciones, tanto como lo que es, ¿no? Entendiendo lo que aporta y entendiendo de qué manera podemos seguir enriqueciendo su investigación. Para nosotros, Hammer lo que hace, más que una nueva medicina, como él lo plantea, porque él es médico, nosotros como investigadores, más desde la transdisciplina, pensamos que lo que plantea Hammer o lo que está detrás de Hammer es todo un nuevo lenguaje, una nueva forma de interpretar lo que es el cuerpo, un nuevo modelo interpretativo de la realidad. Realmente tiene que ver más con eso, ¿no? Entonces no es solamente una nueva medicina, es una nueva forma de entender, una nueva manera de comprender con evidencias, cosas que nos costaba un poco de trabajo y que son necesarias en este momento que vive la humanidad, porque necesitamos generar consenso. Necesitamos lenguajes que como personas, como humanos, nos permitan generar consensos como especie, porque lo que hemos recordado con estas redes, con eso que está pasando ahora, que para mí también me resulta extraño, emocionante, ¿no? Hablarle a lo que parece un aparato, pero que son ustedes, corazones, personas que escuchan, que sienten, que van a sentir y que seguirán sintiendo, ¿no? Porque esto queda ahí plasmado. Entonces, para mí es fundamental entender estos lenguajes, estos aportes que va siendo el conocimiento humano y que nos permiten reconectarnos una vez más con lo que somos. Porque a mí me surge otra pregunta. La hago mucho, sobre todo cuando me encuentro con ámbitos como este. Porque estamos tan preocupados por sanar y quitar el síntoma. Pero yo también ahí me pregunto, bueno, ¿por qué me enfermo? Ya lo responderemos. Eso es el modelo Hammer, un modelo que permite explicar, entre otras cosas, por qué existe la enfermedad. Pero la otra pregunta es, ¿para qué? O sea, ¿para qué sanar? ¿Para qué tanta desesperación por sanarte, sanar a alguien? ¿Qué quieres hacer con eso que sanas? ¿Para regresar a funcionar a dónde? Los seres humanos somos seres poderosísimos, poderosísimos. Somos el único animal que no solamente se adapta a su entorno, sino que adapta su entorno a él, lo hemos ido adaptando. Hay distintos modelos de adaptación, desde unos muy cargados a la depredación y otros mucho más armónicos con la vida de la Tierra, y es a donde vamos a ir caminando. ¿Con qué modelo de vida? ¿A dónde vamos a regresar a funcionar realmente? Dicen que somos lo que comemos, somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, somos lo que decimos, lo que invocamos. ¿De dónde viene todo lo que vives? Lo que piensas, lo que invocas, lo que sientes, lo que comes. ¿Por qué te vinculas con quien te vinculas? ¿Qué tan conscientes somos de todos estos patrones? Venimos de una cultura que ha tratado a la naturaleza como una esclava, que ha generado modelos de depredación brutales, que se expresan en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones, en nuestros patrones de conducta. Entonces, para mí, para César, sanar por sanar no tiene sentido. Estamos en un momento donde ya no podemos darnos ese lujo.
ya sabemos demasiado. Ya no podemos ignorar las implicaciones de esto, ya no podemos no verlo. Esa es la época que vivimos, ¿no? Que se quitan los velos, que ahora todo puede ser transparente. Entonces lo que se apostó es a encandilar, ¿no? Con demasiada información, pero hay cosas que son muy sencillas de entender. ¿Por qué enfermamos? Pregúntatelo desde aquí, ¿no? Desde esta otra perspectiva. ¿Y para qué quieres sanar? Para regresar a seguir siendo explotado, para regresar a seguir siendo depredado, para depredar, para no cumplir con tu propósito de estar viva, de estar vivo, de ser tú. Porque si tú cumples con ese propósito, tu cuerpo, ¡pum!, se sana. Digo, coño, ustedes han experimentado o van a experimentar herramientas fabulosas de sanar, de sentir lo que es la imbricación, por ejemplo, ¿no? El poder de interconectarnos, el hecho de que todo esté interconectado y cómo funciona. Todo está interconectado. Todo. Tú estás interconectado con esa gallina que está siendo torturada. Entonces es como empezar a entender esas implicaciones, no solamente lo personal, porque ahora lo personal también se hizo público. Entonces, para mí es importante reconocer, así con este paréntesis, con este juego de palabras, volver a conocer, volver a darnos cuenta quiénes somos. ¿Quiénes somos? Conocer, de conocimiento, de esta búsqueda. El conocimiento tiene una cualidad diferente a la creencia se basa en dogmas, en algo que no puedes explicar, el saber en la experiencia, y el conocimiento es algo que puedes comunicar, algo que ya puedes articular. Entonces vamos a reconocer, darnos cuenta que ya sabemos quiénes somos, de dónde venimos, cómo nuestro cuerpo fue diseñado producto de una historia única, de una historia que nos atraviesa. Que hemos ido olvidando y que en este momento tenemos, y es fundamental recordar de dónde vienes. Si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas. Creo que todos de alguna manera apuntamos a esto, algo parecido a esto. Cada uno lo va a ir formulando de una manera única. ¿Pero a dónde vamos? ¿Cómo puedo generar una forma de vida en armonía conmigo, o sea, que mis células estén en armonía con mis relaciones, en armonía con mi entorno, con todo lo que fluye y lo que me permite estar viva, estar vivo? Empecemos por reconocer un poco lo que somos. Decíamos que esto es científico, ¿no? Y entonces la ciencia debe ser evidente. Entonces empecemos por evidencias palpables. Somos una parte creativa, co-creativa, de un complejo proceso de transmisión de información, de codificación y decodificación. Somos estos flujos, estos movimientos, que van desde lo más pequeño hasta lo infinitamente más grande. Ahí, como ven, pueden ver desde una neurona hasta la Laniakea, que es el superclúster galáctico al que pertenece nuestra Vía Láctea, o sea, millones y millones de estrellas. Y cómo todo esto de alguna manera genera ciertos patrones de similitud, movimiento, flujos de algo que ya podemos empezar a darle nombre: energía e información. Conceptos científicos para hablar de lo intangible. Conceptos científicos para hablar de lo que no podemos tocar, de lo que no podemos ver, pero que vemos su efecto, lo que antes llamábamos espiritual. Y digo antes porque antes la ciencia se refería despectivamente a esto como lo espiritual, pero conforme han ido emergiendo la energía y la información, y conforme las neurociencias han usado la física para explicar la conciencia, han pasado cosas fabulosas. Yo estoy ahí.
ahí maravillado en esas investigaciones, en todo lo que estamos aprendiendo, investigando, indagando, preguntándonos de cosas que antes nos parecían, como decimos, mágicas, místicas, musicales, ¿no? Que eran cosas sobrenaturales, les decíamos, ¿no? Y decimos, no, cada vez podemos empezar a tener explicaciones para todo. ¿Por qué son importantes las explicaciones? No sé si conocen a este señor, Jean-Pierre Garnier Mallet. Dice, él hace una pregunta en sus cursos, no recuerdo si lo vi en su curso, lo vi en alguna de sus cientos de videos o un montón de videos que tiene en internet. Él pregunta, y bueno, ¿para qué sirven las leyes? ¿No? Y todo el mundo así, no, que ya sabes, desde los rebeldes que dicen para romperlas, ¿no? Desde los que dicen, no, para seguirlas, ya sabes, los formalistas y así. Y él dice, no, pum, las leyes son para saber cuando estamos alejados de ellas. Es importante que conozcan los principios universales. Dice, en el universo hay una energía infinita, hay infinitas posibilidades, infinitos futuros. Acuérdense que Garnier está en esta investigación sobre la anticipación del cerebro, sobre todo esta capacidad que tiene el cerebro de anticipar el futuro. Cosa que es alucinante, anticipar el futuro, premoniciones, ¿no? O sea, todo esto que era como místico, saber qué me vas a decir, telepatía, ¿no? Presentir. Es esta capacidad que tiene el cerebro naturalmente para percibir el futuro, porque eso necesita para mantenerse vivo. Mi cuerpo necesita estar preparado para lo que viene, no para lo que ya pasó, no para lo que está haciendo ahorita. No. Si mi cuerpo me tiene que responder a lo que está pasando ahorita, ya le bailó. Mi cuerpo está preparado para lo que viene, siempre. Entonces el cerebro siempre está anticipando, anticipando, anticipando. Y dice, si tú te quieres conectar con esa energía, necesitas dos principios. Hay dos teoremas matemáticos, dice Garnier. Uno es pensar en los demás como te gustaría que los demás te pensaran a ti. Y él aclara, no es pensar en hacer, no es la acción, es el pensamiento. Aprender a observar cómo pensamos, desde dónde pensamos, con qué lenguaje pensamos. Ay, pobrecito enfermito, ya te jodí. No, yo lo voy a ayudar, vamos a alimentar para que no nos pase esto, vamos a protegernos contra los males. ¡Pum! Construye los males, güey. O sea, construyes un futuro donde están esos males. A la mera a ti no te pasa nada. Pero como eres parte de un campo más amplio, lo que tú piensas se vuelve un futuro potencial para cualquier humano. Entonces lo que piensas es brutalmente importante. Observa lo que piensas. Entonces piensa en los demás como te gustaría que los demás te pensaran a ti. Y el otro teorema matemático, que tiene que ver mucho con por qué nos aferramos tantos a este enfoque que es la ciencia, que es vive libre de dogmas. Vive libre de dogmas. Necesitas aprender a tener explicaciones. Como dicen los Hopis, ya no sigas a nadie. Se acabó la época de lobos solitarios, se acabó la época de seguir líderes. ¿No? Busca explicaciones, comunícate con otros, escucha las investigaciones de otros, como hacemos aquí, como hacemos todo el mundo que investigamos. Pero no sigas a nadie. Ese es el primer gran objetivo si quieres recuperar la armonía en tu cuerpo, en tu vida, en tus relaciones, en tu economía, en lo que tú quieras. Sencillo, son dos principios, complejo de aplicar en un mundo diseñado para lo contrario. Este señor para mí es también muy importante en mi historia, así divertido como lo ven, Heinz von Forster, es el llamado padre de la cibernética. Él dice que todos tenemos una epistemología, pero no sabemos que la tenemos. Epistemología es una rama que surge de la filosofía de la ciencia, que se dedica a investigar cómo se construye el conocimiento, porque creíamos que el conocimiento era algo así como puro. Ya está en un libro, ya debe ser verdad, ¿no? Así era. Está publicado por la revista científica, y ya es, o sea, para un montón de gente de mente así, los científicos se reduce a que esté publicado por un comité científico. O sea, nosotros nos hacemos un club, nos reunimos y decimos, ¿somos científicos? Sí. Ahora, lo que nosotros digamos que es científico, sí. Ese es el club de todavía de la ciencia. Entonces, bueno, justamente cuestionando este modelo surge la epistemología y surge todo un movimiento. Que fíjense qué interesante, va de la mano del desarrollo del lenguaje de la cibernética, la teoría de sistemas, de donde viene este concepto entre tan trillado y no, que es el de
información que tiene que ver con la mecánica cuántica y la aplicación de la mecánica cuántica para generar ordenadores de información. De ese infinito caos ir ordenando patrones, de ahí viene, de los ceros y unos, que fuimos investigando en el universo y que luego ¡pum!, los utilizamos para hacer tecnologías y decodificar luz, imagen, sonido y todo esto maravilloso que estamos haciendo ahora. Pues bueno, von Forster es de los primeros desarrolladores de modelos matemáticos que se convierten en computadoras, ¿no? Y ellos empiezan a cuestionar en todo un movimiento mundial que se dio en California, en Palo Alto, California, donde él, entre otro montón de investigadores, empezaron a desarrollar estas teorías y empiezan a cuestionar esta forma de hacer ciencia. Y donde dicen, no, espérame, el conocimiento se conoce. Digo, no son los que inventaron la epistemología, pero le dieron una gran fuerza, ¿no? Václavic, por ejemplo, es otro investigador fundamental, Niklas Luhmann, Maturana, que ahorita lo hablaremos un poco de él, que se reunieron en esos ámbitos de investigación. Y epistemología es conocer, episteme es conocimiento, logos es tratado o conocimiento, ¿no? Entonces, conocer cómo conocemos. Y dice Forster, todos tenemos una epistemología, o sea, todos pensamos, porque cuando estoy hablando yo me estoy observando a mí mismo y estoy pensando cómo pienso. Y estoy diciendo, ay, ya la regué y ahorita que voy a decir otra cosa y ya se me fue, ya estoy en otro pensamiento, pero siempre hay algo dentro de mí que me observa y soy yo mismo. Eso es a lo que se refiere Forster. Le llaman observación de segundo orden o lo que luego se convierte en la programación. Programar, observar un observador. Otra imagen que ya a ustedes les es supremamente familiar. Somos parte de un flujo de un campo de campos electromagnéticos, ¿no? Bueno, de un flujo de un campo electromagnético. Tenemos este modelo, ¿no? El famoso modelo toroidal de cómo fluye la información a través de nosotros. Me gustó esta imagen. El toroide siempre lo pone un poco abajo. Para mí está aquí el centro, la síntesis. Y normalmente no es que somos un flujo, somos millones de flujos en millones de células que se organizan, se autocomunican y nos construyen. Se calcula que somos 53 millones de células. Y cada célula hace millones de procesos. Se comunica con todas las demás y forma parte de algo mucho más amplio. Un gran entendimiento moderno es que cada célula tiene una conciencia, es un observador. Tiene una conciencia, percibe la realidad, observa, se comunica, toma decisiones para continuar viva. Y hay algo bien interesante. Maturana, lo mencionaba hace un momento, se le considera uno de los más grandes constructores de la biología moderna. Sus planteamientos revolucionarios en el campo también de la informática, por eso acabó en Palo Alto, porque sus modelos para explicar cómo funciona la célula permitieron desarrollar modelos de computadoras. La tesis de Maturana es brutal, es transgresora, como casi todo lo que se va postulando en estas nuevas investigaciones sobre la vida. Dice, la vida es un sistema autopoiético. Poiesis en griego significa construcción. Es un sistema que se autoconstruye, que se autoorganiza. Por lo tanto, dice, no existen legisladores externos al sistema. Un sistema vivo es un sistema que se regula a sí mismo. Y está cerrado operativamente. A nivel organizacional, el cerebro está cerrado, la vida, el cuerpo están cerrados. Solo pueden tomar una decisión, una. Y va a utilizar toda su capacidad de utilizar la memoria filogenética, va a utilizar su capacidad de anticipar todos los futuros y observar todas las posibilidades, solo para elegir la mejor opción, para continuar con vida. Esto es la clausura operativa, le llama Maturana. Estamos cerrados, no podemos, nuestro cerebro solo puede tomar las mejores decisiones para continuar con vida. Pero estamos abiertos informacionalmente, ¿no? Porque estamos en un entorno que está en permanente cambio y por lo tanto tenemos que estarnos adaptando o adaptando el entorno a nosotros, en el caso de los humanos. Entonces somos 53 millones de células que se autoorganizan permanentemente. Este concepto que los médicos conocen, los biólogos conocen y que probablemente muchos de ustedes han escuchado, el de homeostasis,
para mí es uno de los conceptos más importantes para entender el cuerpo y debería articular la medicina. Si entendemos esto y lo metemos ahí la medicina, ¿no? Toda la medicina será distinta, que es la propuesta que tenemos de hecho aquí, que es todo cambia para permanecer, ¿no? O sea, la homeostasis es que el cuerpo está cambiando y mi cerebro todo el tiempo está mandando señales a través del sistema nervioso central y cada célula está actuando y haciendo cambios químicos, ¿no? Muriendo, naciendo, transmutando y demás, para mantener la organización de mi cuerpo y de mi cuerpo como parte de la especie. Porque somos un cerebro que se interconecta, somos seres sociales. Eso no lo olvidemos. Así como somos homeostáticos y simbióticos a nivel celular, somos homeostáticos y simbióticos a nivel social y a nivel ecológico o ambiental. Esto es un hecho, somos una interacción con el entorno. Eso es lo que viene a demostrar el concepto de información y eso es lo que viene a demostrar el concepto de energía. Este señor, que es fabuloso, habla del conocimiento, del aprendizaje, hasta le dieron el premio Nobel de la culpa colectiva, perdón, el premio Nobel de medicina. Digo, el premio Nobel digo de la culpa porque Nobel inventó la dinamita, entonces todo es pura culpa. Bueno, le dieron el premio Nobel de medicina por una, entre otras cosas, descubrir esto. Descubre que hay una región codificadora dentro de nuestra célula. Demuestra cómo el ADN se descarboxiliza y se transforma en RNA mensajero. Y que este RNA mensajero es el que construye las proteínas de las neuronas. Él estudia la célula del cerebro, la neurona. Entonces él descubre este proceso de cómo el ADN se diluye y se transforma en un mensaje que está cambiando constantemente. Y fíjense qué interesante lo que encuentra. El ARN mensajero es sensible a los estímulos liposensoriales, es decir, a tus 5 sentidos, a lo que ves, a lo que escuchas, ¿no? A lo que oyes, dije, lo que escuchas, a lo que hueles, a lo que pruebas y, por supuesto, a lo que sientes. Es susceptible de las sustancias psicoactivas, de las drogas, de las medicinas. Es susceptible de estimularse mediante las emociones, reacciona a todo tipo de cambios en tus emociones. Te ha demostrado que tu célula, este señor es lo que lo descubre. Güey, un premio, porque para que vean que no es en contra de los médicos, digo, me quito el sombrero frente a los médicos que encuentran esto. Obviamente, luego no lo articulan con todos los demás, está bien, pero con estos hallazgos son fabulosos. Y él sobre todo se dedica a investigar, o vamos a difundir, y sus libros eso los dedica, el proceso de aprendizaje. Dice, tiene que ver con el proceso de aprendizaje, ve el proceso de aprendizaje a nivel celular. Y él da mucho énfasis a lo que llaman los procesos psicoterapéuticos. O sea, cómo nuestras células cambian y sobre todo cambian mucho cuando hay una eficiente observación del origen de tus conflictos, que a eso vas a psicoterapia, ¿no? Hablando de lenguajes. Entonces, es uno de los más grandes aportadores al concepto de plasticidad neuronal, Premio Nobel de Medicina del año 2000, Eric Kandel. Somos seres plásticos que aprenden, con células plásticas que aprenden. Otra persona importante. Hay muchos referentes, muchos autores, no alcanzaron a nombrarlos todos, pero este es otro dato fundamental, el llamado diferencial Koenig-Guerrero. Un cerebro humano procesa, dicen estos investigadores, también del cerebro, 52 millones de operaciones por segundo. Una persona puede hacer consciente 64 operaciones por segundo. 64 operaciones en un demonial. Un cerebro procesa 52 millones para autorregular todo este tema de lo que estamos hablando, la homeostasis, la integración con el entorno y en el caso del humano, la conciencia y la comunicación. Toda la parte del cerebro dedicada al lenguaje. En resumen, y esto para mí sería, como digo, para mí es muy importante el biomagnetismo, pero tenemos que quitarle la visión patológica. Entonces, no puede existir la enfermedad como la describe la patología. Abandonen el concepto de enfermedad, que es parte del concepto de guerra. Sustitúyanlo, aunque les cueste más trabajo y tengan que inventarse otras cosas. Sean creativos, no sigan. Se acabó la época de seguir, creen. Entonces no existe la enfermedad como lo describe la patología, no escribe el patos, muerte. Entonces,
No estamos en guerra contra microorganismos. Es decir, no existen las llamadas infecciones. Nuestro organismo no es idiota y por lo tanto no se autodestruye. O sea, no existen las llamadas enfermedades autoinmunes. No existen mutaciones celulares sin sentido. Las células se vuelven idiotas y empiezan a hacer cosas locas que te acaban matando. Es decir, no existe el cáncer. Y tampoco nacemos defectuosos por azar y condenados a que nuestra descendencia también tenga este defecto congénito. No. Entonces tampoco existen las llamadas enfermedades genéticas. Oye, güey, pero ¿por qué la gente se enferma? No se enferma. Existen los síntomas, existen los microorganismos y hay que entender qué carajos hacen ahí. Oye, ¿los microorganismos entonces son buenos? No. ¿Son malos? Tampoco. No les interesa la moral. Solo son microorganismos y ejecutan acciones dependiendo del entorno donde se encuentran para la continuidad de la vida, de su vida y de la vida. Y si están en tu cuerpo, están bajo las órdenes de tu cerebro, o de lo que llamaríamos cerebro, es decir, las frecuencias de tu campo electromagnético. Ya desde hace mucho los rusos demostraron cómo el campo electromagnético altera la genética. O sea, agarraron el famoso huevo de rana y lo irradiaron de la frecuencia de ADN de salamandra y se hizo una salamandra. Entonces, ese fabuloso experimento nos enseña esto. Sí existen los microorganismos, sí, pero van a seguir lo que tú les digas. Y si les dice patos, patología, mátame, pues te mata. O al menos lo va a intentar. Si haces la guerra contra lo que pasa en tu cuerpo, te haces la guerra a ti. Oye, entonces no hay que usar las medicinas. Yo no dije eso. Solo hay que entender cómo usarlas. Y es donde entran las leyes de la naturaleza. Si comprendemos cómo funcionamos, podremos entender cómo nos descomponemos y cómo arreglarnos. Eso es una cuestión muy lógica y simple. El cuerpo es muy complejo. Y nos han desconectado tanto de nuestro cuerpo, de nosotros mismos. Nos han enajenado de nuestro cuerpo de muchísimas maneras. Por ahí el otro día hace una conferencia donde hablaba de la diferencia entre ser y tener un cuerpo. Y digo, es que dejamos de ser un cuerpo y adquirimos una forma de pensar el cuerpo como una mercancía. Entonces tenemos un cuerpo que intercambiamos por dinero en el trabajo, por sexo en la pareja, por estatus, etcétera, etcétera. Entonces no nos identificamos con el cuerpo. ¿Qué sería ser un cuerpo? Identificarme, ser capaz de identificar mis señales en congruencia con mi mejor diseño. O sea, que mi cerebro perciba mi mejor futuro, me mande mi mejor señal y yo sea capaz de ejecutarla en congruencia. Resumen entonces de resúmenes, no puede existir la enfermedad como la describe la patología. Su descripción no es consistente con las evidencias de las biofísicas, con las evidencias biofísicas que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué hacemos? Voy a ver si hay alguna pregunta, porque... Bueno, si hay alguna pregunta, la veo al final, ¿vale? He hecho un clavadito y si van surgiendo preguntas, las dejamos para el final para no romper el hilo de la conversación. El siglo XIX construyó un esquema teórico que en el siglo XIX construyó un esquema teórico y una serie de investigaciones, de experimentos sobre la energía, que en el siglo XX dieron todos los avances que conocemos. De toda la revolución del siglo XX fue la revolución de la energía, el electromagnetismo, producto de las investigaciones del siglo XIX. Bueno, a principios del siglo XX, gracias a todo esto, se empezó a investigar otra rama, ¿no?, del conocimiento, que fue el concepto de información. Por eso el señor Virchow de alguna manera integra lo que se conocía, pero lo que se conocía a principios del siglo XX, que es lo que se postula en el siglo XIX, pero el concepto de energía apenas era cosa de físicos, cosa de muy pocos personajes. La electricidad era algo muy loco, no era como ahora que tenemos montones y montones de tiradas eléctricas que se ven hasta horribles en las calles, ¿no? No, antes era algo rarísimo, entonces los médicos eran médicos, no eran físicos.
Entonces él hizo su esquema de la medicina sin tomar en cuenta el concepto de energía y mucho menos el de información, porque el de información todavía ni siquiera se desarrollaba. O sea, el concepto de información, es decir, todas las investigaciones de la relatividad o de la mecánica de la relatividad y de la mecánica cuántica y de todo el diálogo histórico que ha habido entre estos dos modelos de interpretación total de la naturaleza y todas las integraciones que se han ido haciendo, bueno, esta investigación se desarrolló a la par de la medicina durante el siglo XX. Entonces, conforme se desarrolla el concepto de información, se desarrolla la medicina que ustedes conocen y que da forma a los hospitales y toda esa historia. El siglo XXI es el que donde hemos usado y materializado todo lo que se desarrolló a nivel, sobre todo, de investigación y experimentación en el siglo XX, que es el concepto de información. Eso es bien importante. Entonces, ya la medicina empezó a utilizar las máquinas producto de estas dos revoluciones, pero no ha cambiado su modelo interpretativo, es decir, utilizan máquinas de resonancia magnética que fotografían los flujos de comunicación y de información y energía entre las células para ver qué química da o dónde corta o dónde mete cuchillo, ¿no? Entonces, es a lo que hablamos. Y eso pasa con lo que sea. Pasa si pones agujas, pasa si haces biomagnetismo, pasa si haces bioenergética. Es bien importante desde dónde estás posicionado. Yo digo, tenemos que posicionarnos desde la lógica de la vida. Tenemos que aprender entonces a estudiar, a reconocer cómo piensa la vida, cómo somos vida. Y desde ahí hablar, porque ahorita vamos a entender por qué sí es importante hablar con la persona. Sobre todo para encontrar el origen de conflictos estructurales. Bueno, ¿qué es la información? Esta entrada, salida y flujo de energía intencionada. O sea, la energía es como neutra, ya hay infinita luz, pero ya la luz cuando toma una frecuencia específica y la señalas, por ejemplo, mi ojo lanza fotones, regresa y me trae una imagen. Eso ya es una luz, una energía que trae información, una energía intencionada. La perspectiva biológica en la medicina busca que volvamos a la lógica de la vida, las investigaciones sobre el cuerpo y sus males. Y aquí para mí, el que es como donde debemos de poner muchísima atención. ¿Qué hacen estos flujos electromagnéticos? Esto que hemos denominado cerebro. No solo el órgano que está acá arriba, que es alucinante. Esto como en físico, porque esto es una fotografía, no es un dibujo, es una fotografía de un cerebro como flujos de campos electromagnéticos. El cerebro es un concepto, es una metáfora. Todos los científicos hacemos eso, hacemos metáforas. No existe lo que decimos, solo decimos lo que existe. Y pretendemos conectar de alguna manera lo que decimos con lo que vemos. El cerebro es una metáfora, yo digo, de comunicación y organización, la más elaborada, la más neutra. Porque como es bien importante entender que cada palabra tiene un peso, cuando nos busquemos comunicarnos tenemos que estar muy entrenados en lo que yo llamo comunicación profunda, que es decir, hablar en un lenguaje con la menor carga simbólica posible, que no despierte en el otro confusiones, memorias previas, sino lo más neutro, que es donde, insisto, ahí la ciencia, el lenguaje del sistema, que es de donde surge el concepto de comunicación. Gregory Bateson, el padre de la comunicación, es otro de los másters de Palo Alto, ¿no? Es el maestro de maestros de la PNL, por ejemplo, eso tan usada y tan malentendida. Porque entender el cerebro, eso es para mí el error más garrafal de la PNL, entender el cerebro desde la metáfora de que es una computadora o un ordenador, está re mal, porque el ordenador es tonto. Entonces, por eso hay como esta idea que permea las escuelas de biodescodificación, las escuelas de bioneuroemoción, que es que el cerebro es como una computadora, digamos, que se programa y se desprograma, ¿no? Así como si una computadora, y el cerebro no es una computadora, es una inteligencia. Y con una inteligencia no la programas o la desprogramas. No es como, ay, desprográmame o qué ejercicio algo. Entonces, por eso yo me pongo como muy en contra de buscar todo esto en diccionarios, en tablas, que no está mal, ¿no? No está mal. Cuando ya entiendes, porque son como guías, porque no somos memorizadores o nos vamos a aprender todo de memoria. Pero ya cuando comprendes, más bien ya en lugar de preguntarte en el diccionario de biodescodificación, vas a la fisiología y dices, uy, ¿qué hace mi órgano? ¿No? ¿Qué hace mi órgano? ¿Cuál es su función? ¿Qué está haciendo que está disfuncionando, teniendo una patología, como dicen los médicos, o sea, que no está funcionando adecuadamente y que percibe mi cerebro
para que mande la señal a mi órgano para que actúe de esta manera. El cerebro es una inteligencia producto de millones de años de evolución. La evolución es todo un movimiento constante de adaptación al cambio. Todo va cambiando, todo se va moviendo, ¿no? Todo se mueve. Entonces la vida, para continuar, tiene que moverse. Cada que hay un cambio muy fuerte en el entorno, la vida tiene que cambiar. Cambia de dos maneras. Un cambio significa que aparece o desaparece un elemento, ¿no? Y este elemento, si desaparece, lo tengo que sustituir si era necesario, y si aparece uno nuevo, tengo que o protegerme de él o integrarlo. Entonces, cada que hago este proceso, genero nuevos tejidos, genero nuevos aprendizajes y nuevas conexiones, ¿no? Y cada que sucede esto, aparece lo que llamamos una nueva especie o subespecie, ¿no? En esta búsqueda de adaptación. Y el humanito tiene su propio caminito para llegar a ser lo que es, que no es el mismo del chimpancé, que no es el mismo del gorila, ¿no? Que en cierto momento muy cercano tenemos parientes en común, pertenecemos al género que llaman Homo. Que no crean que me encanta, ¿no? Pero bueno, así le dicen los científicos. Somos producto de estos millones de años de buscar, de aprender, de integrar. Entonces, el cerebro es el producto de ese y el gestor de ese aprendizaje y de esa inteligencia. Luc Montagnier, otro premio Nobel de medicina, ha sido muy polémico porque él ha hablado de que el ADN también es un campo electromagnético. Y bueno, dejó de ser polémico también a la luz de lo que empieza a encontrar Candel, ¿no? Entonces, no, pues si no está tan loco, no estaba tan loco Montagnier. No le dieron el premio Nobel de medicina por eso, pero aprovechando ese foro empezó a hablar de estos descubrimientos tan interesantes. El ADN es un campo electromagnético. Ergo, nuestro cuerpo y nuestras células, el ADN, el ARN, le llaman como el troquelador, es el que hace las cadenas de proteínas, los que llamamos neurotransmisores en nuestras neuronas. Entonces, dependiendo el cómo pensemos, el cómo interactuemos, el cómo nos comuniquemos, el cómo nos sintamos, ¡pum!, nuestras neuronas producen cierto neurotransmisor u otro. Y podemos estar produciéndolos dependiendo del entorno en que estemos. Entonces, por eso digo, ¿a dónde vas a regresar? Yo vienes aquí, te alineo y regresas al mismo entorno, adivina que van a seguir haciendo tus neuronas, produciendo los mismos neurotransmisores para adaptarte a ese entorno de mierda que te enferma. Por ejemplo, el gran aporte del doctor, como dicen, Rick Geerthammer a la historia de la ciencia. Todos conocemos todas sus investigaciones, o si no, bueno, Hammer es un personaje que hay que leer, que como dije, no hay que tomar como un nuevo dogma, ¿no? Simplemente como una persona que abre lo que un filósofo de la ciencia, Imre Lakatos, llama un programa emergente de investigación. Realmente lo que hace Hammer es empieza a abrir una nueva beta de investigación científica basada en evidencias para entender de otra manera los síntomas físicos, de una manera radicalmente diferente al modelo clásico de interpretación basado en la patología. Ese es el gran aporte. Y el mayor aporte es la evidencia. Porque él es un médico formado en la vieja escuela, o sea, él no era un médico alternativo, ¿no?, que anduviera indagando acá en el margen. No, él trabajaba en la universidad, en un hospital, y él seguía el método científico clásico. Era alemán, entonces aparte de ser médico clásico, era alemán, entonces era muy lógico y muy estructurado, por eso formula leyes. Y en esa búsqueda, en esa obsesión por encontrar evidencias, encuentra las famosas evidencias de la neuroimagen, ¿no? Lo que él interpreta como las rupturas del tejido del campo electromagnético del cerebro, producto de una experiencia impactante y que acaba afectando el órgano. Dependiendo la forma en que se vive el conflicto, va a ser la parte del cerebro que procese esa información y por lo tanto la cartografía implica que el órgano conectado con esa parte del cerebro se va a acabar afectando y esa afectación es lo que la medicina ha llamado enfermedad. Pero Hammer dice, no tiene un origen puramente en el órgano, tienen un origen psíquico.
¿no? Entonces la gente siempre dice, es un conflicto emocional. No, no es un conflicto emocional. Es diferente. Ahorita hablaremos de esa diferenciación, es un error clásico. Es algo mucho más complejo lo que plantea Hammer y es bien importante entenderlo. Sus testamentos no los tomen como Biblia, léanlos. Hay enfermedades en las que solo se basan 2, 3 casos. Hay que leerlo con detalle, Hammer. Su aporte es buenísimo, pero no es una Biblia, no es un nuevo método. No puede haber un método para el humano. Un método son una serie de pasos para alcanzar siempre el mismo fin. Entonces el método está aquí, nada más, la neuroimagen. Si tienes un conflicto muy grande, debe aparecer el foco de Hammer. Punto. Si te hacen un TAC, una tomografía axial computarizada simple y sin contraste, tiene que aparecer el foco. O el edema en esa parte del cerebro que Hammer predice. Ahí es el método. Ahí se acaban los pasos definidos y la constante. Lo demás no es método, eres un humano cambiante. Y ahí entra el ámbito de la conciencia y por lo tanto las fórmulas del lenguaje. A partir de entonces, de esta investigación, lo que formula Hammer es un modelo de interpretación de los síntomas que él denomina 5 leyes biológicas. Les voy a presentar mi traducción muy particular de Hammer, que como digo, para mí es un programa de investigación. O sea, no les voy a decir como hace pues, lo que está Hammer, ya lo dijo Hammer. Y aparte hay un montón de gente que dice lo mismo Hammer. Hasta yo tengo videos donde no es que diga tal cual Hammer, pero me apego un poco más a sus leyes, a su lógica, pero lo traducimos en el lenguaje que íbamos construyendo Sanem, más basado en la psiconeurobiología, en este modelo de interpretación complejo del ser humano y sus padecimientos. Entonces, bueno, decimos nueva medicina o nuevo modelo teórico para interpretar los síntomas y su evolución. No es una nueva medicina. Para mí, las investigaciones del Dr. Hammer son el fin de la medicina como la conocemos, ¿no? Y la emergencia de una forma distinta de interpretar el cuerpo y los síntomas del cuerpo, las expresiones del cuerpo. Y van de la mano de una revolución mucho más amplia, donde el ser humano ha ido cobrando conciencia de su cuerpo. Por ejemplo, la neurociencia nos regaló el concepto de emociones. Y gracias al concepto de emociones, y que luego se convierten en sentimientos, o sea, cuando yo lo expreso, me puedo reconocer que tengo un cuerpo que siente, porque antes de esto solo tenía históricamente un cuerpo que produce. Entonces Hammer llega en toda esa revolución, que hay que verlo en un sentido más amplio, donde llega a romper y a cuestionar una de las instituciones disciplinarias más recalcitrantes que ha construido el ser humano, que es el sistema sanitario médico que tenemos actualmente. Este modelo que se construye en Francia, que tiene toda una historia muy precisa, basado en estas patologías, en estas visiones, ¿no? Entonces estamos hablando más allá, no es lo mismo, no es para llevar esto a lo mismo, es para reconstruir nuestro cuerpo de otra manera, entenderlo como un flujo, como algo desde lo complejo, desde lo que somos, ¿no? Desde este movimiento, donde el cerebro sería una interfaz entre lo externo, mi ambiente, y lo interno, que es mi cuerpo. Y que mi cuerpo, cuando está en coherencia, mi cerebro lo que busca es información que me manda para yo actuar y hacer algo. El ser humano es un ser que crea. Nos encanta crear, y crear es divertido, crear te hace feliz. Crear en un sentido muy amplio, transmutar, agarrar una cosa y convertirla en otra. Somos seres que crean. Cuando tú estás en congruencia, estás creando. Haces algo que te da tu gana. ¿Qué te da tu gana? Haces lo que te da tu gana, lo que te da placer. Y eso es lo mejor para tu grupo, para tu especie, para tu mundo. Es una forma muy diferente de entenderlo. El modelo que planteamos aquí en Sanem es muy diferente a simplemente comprender de memoria las leyes biológicas. Es importante, ¿no? ¿Qué nos dice la primera ley biológica? En palabras de Hammer, ¿no? Es la que habla de la triada psique, cerebro y órgano. Le llama la ley férrea del cáncer, que para mí ese es otro error. ¿Por qué error? Porque la ley férrea del cáncer demuestra que el cáncer no existe, sino que es otra cosa, un programa biológico de adaptación, activado porque se percibe algo a través del cerebro que actúa sobre el cuerpo que regula. Entonces dice, todo conflicto como cáncer, lo equivalente al cáncer, se detona porque la persona vive una situación y es ahí lo que es el síndrome de Dirkhammer
o lo que llaman el bioshock. Una situación que es un shock psíquico altamente traumático que no se puede verbalizar. Y ojo con esto. Y que no se puede, y que no se tiene una respuesta psíquica y por lo tanto cultural adecuada. No tienes respuestas en el neocórtex. Entonces, cuando vives esta situación y no tienes respuestas en el neocórtex, el conflicto se vive en la parte más arcaica del cuerpo. Entonces, la triada psique, cerebro, órgano implica esta correlación, ¿no? Y que lo que llamamos enfermedad es producto de una situación que mi cerebro está percibiendo del entorno y que está buscando satisfacer una necesidad biológica. Hammer postula que el cerebro está interpretando necesidades biológicas a nivel psíquico y relaciona cada enfermedad con una percepción asociada a una necesidad biológica específica. Y ojo, las necesidades biológicas es todo aquello que buscamos para mantenernos con vida, que en el caso del ser humano lo debemos resolver en la neocorteza. Somos seres culturales, eminentemente culturales, sociales y culturales. Entonces, para resolver nuestras necesidades, el ser humano no vive de la fuerza o la agilidad, sino de su capacidad para comunicarse, organizarse y transformar su entorno. Entonces, todas las respuestas deben ser en el neocórtex. El cerebro arcaico solo debería regular los procesos más básicos. Respiración, ¿no? Pulso y demás, pero no la conducta, que la conducta debería estar regulada por una armonía social. Tenemos una historia, una evolución, ¿no? Es algo que es evidente, que lo podemos como ir comprobando, cómo el ser humano se hace y su cerebro y su estructura fisiológica, el cuerpo ese que queremos sanar, se va transformando hasta ser lo que somos, ¿no? Un ser basado en la comunicación y su transformación del entorno. Entonces, no es solo la emoción. Se trata de un proceso complejo donde el cerebro percibe a distintos niveles de complejidad, desde lo más sutil a lo más denso, que a veces sí es lo más denso, a veces sí tengo un conflicto biológico, o sea, no tengo comida, me amenazan de muerte, pues es un conflicto a nivel del cuerpo, pero también a otros niveles de la percepción, de los programas, de las historias, ¿no? De lo que llamamos aquí estructura cognitiva. ¿Qué es una necesidad biológica? Como habíamos dicho, tiene que ver con los cambios, con los ciclos, con el movimiento. Todos son ciclos de adaptación, la regulación del sistema vago, del sistema simpático que nos prepara para dormir o nos prepara para el día. Y que desde este ciclo se vuelven otros ciclos de lo que vamos experimentando. Entonces, cada que algo cambia en producto de estos ciclos, porque hay muchos tipos de movimiento, y decíamos, como todo se mueve, todo cambia, nuestro cerebro tiene que estar permanentemente adaptándonos a ese cambio. Cada que surge un cambio, aparecen necesidades biológicas nuevas, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a adaptarnos y a satisfacer esta necesidad biológica. Cada tejido, cada aprendizaje y cada conexión neuronal fue apareciendo en el contexto de la evolución para satisfacer necesidades biológicas específicas, producto del cambio y de los procesos de adaptación. El proceso de la vida hace que salga el pasto del agua, ¿no? Y la tierra se vuelva más viable para la vida animal. Salen los primeros animales, mueren porque no están adaptados, porque no tienen órganos que les permitan vivir fuera del agua. Pero pueden percibir este nuevo entorno y a partir de esta percepción y transmitirlo generación tras generación, ¿no? Los distintos miembros de la especie van buscando cómo adaptarse a este nuevo entorno. De esta búsqueda, generación tras generación, se construyen nuevos tejidos. Entonces aparecen nuevos órganos, la sangre que sustituye el agua del mar, el riñón que filtra esta sangre para poderla retener y reutilizar, la piel, la dermis que evita que esta sangre se evapore, el alveolo pulmonar que permite ahora reoxigenar la misma agua, estarla reoxigenando a nosotros mismos, ¿no? Porque ya no es lo mismo que vivir dentro del agua. Eso es el aprendizaje. Estamos hablando entonces de un concepto que a mí me encanta, que es muy de Sanem, que es el concepto de diseño biológico. El diseño biológico humano. Un diseño único, producto de una inteligencia que es la vida, que ha buscado adaptarnos, ¿no? En eso que llamamos nosotros fisiología consciente. Pues somos una inteligencia, somos producto de una inteligencia
y que busca siempre la mejor respuesta para la continuidad de la vida y que adapta toda la información de los cambios. Entonces vamos a hacerlo en un esquema muy simple. Venimos de la Tierra. La Tierra nos da necesidades biológicas. Todas las necesidades biológicas vienen de la Tierra. Por eso, si ustedes perciben cómo fluye la energía del conflicto, ¿no? La energía del conflicto siempre fluye así, porque viene de la Tierra, entra por la parte más arcaica, que en la mujer, la más conectada es el útero, en el hombre el intestino delgado, entra por ahí la información, sube y busca una respuesta en el neocórtex. Y cuando no le encuentra, este flujo tan intenso que viene de la Tierra se interrumpe y no alcanza a llegar al neocórtex. Por eso hay el shock que llama Hammer el foco de Hammer, porque no hay esta capacidad de fluir hasta el neocórtex. Y se revienta y por eso aparece la irradiación. Porque queda en el cerebro arcaico y no alcanza a llegar al cerebro moderno. Me vuelvo a compartir pantalla. Entonces, el cuerpo busca satisfacer esa necesidad biológica, producto de su evolución y de adaptación a la Tierra, pasa del cerebro arcaico, busca en la neocorteza, ¿no? Y que, como decíamos, al no encontrarla viene lo que llamamos enfermedad. Si sí fluye, ¿cómo la encuentra? A través de la comunicación, de la conciencia, lo que habíamos dicho, del lenguaje, que se manifiesta como una emoción, que es la señal, la emoción solo es la señal que manda mi cerebro a mi cuerpo para que yo haga algo. Pues, punto. Socialmente puedo ser capaz de ejecutarla o no ejecutarla. Entonces puedo tener una señal que me dice hacer una cosa y por condicionamientos sociales hacer otra. Pero eso no significa que el cerebro esté mal, significa que la cultura está totalmente torcida. Y eso es otra historia. Entonces voy a tener una acción, si es en coherencia creativa, sobre la Tierra. Voy a agarrar un elemento de la Tierra y lo voy a transmutar para satisfacer mi necesidad. Busco semillitas, voy seleccionando semillitas, construyo el cereal. El cereal integral es un alimento que solo lo produce el humano y que no se produce solo, porque es producto de esta interacción creativa del humano, un alimento co-creado con nosotros. Por eso, por ejemplo, aquí en México decimos que somos hijos del maíz, hijas del maíz, porque nosotros tenemos de alguna manera esta memoria de haber construido, de nosotros ser quienes construyeron al maíz y el maíz nos ha construido a nosotros. Tiene toda la memoria de ser tierra y de ser co-creador en la tierra. Entonces, este flujo, cuando hay una enfermedad, se interrumpe, ¿no? En esta parte donde está el cerebro, el DHS, el foco de Hammer es este flujo, por eso se interrumpe y aparece lo que llamamos la enfermedad. Esa partecita que está en azul, esa partecita que está en rojo, que dice FA, que es la fase activa del conflicto, que es la conflictolisis, la postconflictolisis, ¿no? Con sus distintas fases, la fase exudativa, la crisis epileptoide y la fase de restauración. Bueno, que son las leyes de Hammer. Yo no voy a entrar en detalle, pero ese es el esquema que usamos aquí en Salem para explicarlo. Un poco diferente al lineal que siempre nos lo quieren enseñar. Entonces, nos quieren enseñar pedagógicamente algo que es complejo con modelos de pensamiento y pedagogías lineales. Volvemos a lo mismo. Diccionarios, enciclopedias, tabla, son lineales. Salvo que la tabla sea dinámica y parte de entendimientos complejos de distintos elementos, no nada más de los elementos que dogmáticamente se nos han dado. Entonces, ¿cuál es el papel de las medicinas? Bueno, la primera ley biológica, como dijimos, es esta triada psique-cerebro-órgano, es cómo interactúan en lo que llamamos enfermedad de la percepción, mi cerebro y mi cuerpo, desde la perspectiva de Hammer, la cultura desde nuestra perspectiva y nuestra incapacidad de manifestar creativamente nuestra esencia, también agregándole un poco nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el papel de las medicinas? Miren, es bien importante comprender que como seres humanos, como seres culturales, hemos vivido situaciones que transgreden y por mucho el diseño. Sale un tema que si ustedes se meten van a encontrar mucho, es el tema del matricidio, o sea, de que nuestro diseño biológico es ser mamífero, pero que vivimos en una cultura antimamífera, que transgrede precisamente todas las conexiones neuronales, porque ser mamífero implica nacer incompleto. El humano específicamente nace incompleto del cerebro, nace con el 25% de sus redes neuronales y lo debe desarrollar fuera del vientre de mamá.
Y esta sociedad sistemáticamente, con un discurso pseudocientífico, ha separado la ginecología, la violencia obstétrica, como le llamamos, sistemáticamente la madre del crío, culturalmente, médicamente, como puede. Y eso altera la construcción de nuestro organismo. Entonces, vamos, el papel de las medicinas tendrían que ver más con este tema, ¿no? Con el reconocer que las enfermedades son producto de haber vivido situaciones muy extremas contrarias a nuestro diseño, y las medicinas tienen el papel de volver a armonizar, yo lo diría en estas palabras, sanar las consecuencias de haber vivido en un sistema tan incongruente, tan depredador y tan violento con nuestro cuerpo, tanto a nivel físico como a nivel simbólico. Entonces, la segunda ley para mí, la que habla del carácter bifásico de las enfermedades, volvemos al tema de los nombres. La segunda ley explica que la enfermedad tiene distintas fases, pero paradójicamente, si tú lees toda la segunda ley, te das cuenta que demuestra que la enfermedad no existe, que en realidad es un programa biológico que corresponde a cómo el organismo funciona en relación al sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, para mí la segunda ley biológica nos dice más bien cómo deben actuar las medicinas. ¿Cómo deben actuar las medicinas? Bueno, un DHS es esto. Todos tenemos un umbral de tolerancia al estrés. Unas personas lo tienen más alto, otras personas lo tienen más bajo. Cuando vives una situación que sobrepasa por mucho tu umbral del estrés, se activa el famoso DHS. Dependiendo del matiz, es la parte del cerebro que se afecta y el órgano que se afecta y el cómo lo vives, y entras en la famosa simpaticotonía. Tu cerebro quiere responder ante el conflicto que está viviendo. Cuando el cerebro percibe que ha resuelto el conflicto, viene la famosa vagotonía, y ahí es donde entran las medicinas. La vagotonía es proporcional, dice Hammer, a la simpaticotonía. Si fue muy intenso en fase activa, es intensísimo en vagotonía. La mayor parte de las enfermedades y las muertes se dan en esta segunda fase. Entonces, ¿cuál sería el papel de las medicinas? En fase activa, desactivar el conflicto. Sí, llevar a la conflictolisis. Aquí ayuda mucho la psicoterapia. Aquí ayuda mucho algunos medicamentos vagotónicos que permitan a la persona relajarse, terapias que relajen, que te permitan bajar ese nivel de estrés en que está tu cerebro para poder percibir soluciones ante la situación que vives. En la vagotonía es lo más interesante. Significa ampliar el umbral de tolerancia. Es decir, el umbral de tolerancia en la vagotonía es que si tú pasas de cierto grado de vagotonía, te mueres. Las medicinas deben evitar que eso suceda. La tercera ley, y aquí entrarían todas las medicinas como el biomagnetismo, ¿no? En ese sentido de lo que permite llevar más allá, aquí está mal la diapositiva anterior, debe decir segunda ley, el biomagnetismo y otras medicinas deben de permitir que la persona trascienda las consecuencias de haber vivido situaciones altamente traumáticas, desgastantes, de violencia contra su propio cuerpo, ¿no? Que le permitan entonces restaurar. Yo hablo más que las medicinas deberían adoptar el concepto de rehabilitación. De rehabilitación. La medicina tiene un sentido de rehabilitar, volver a darle la habilidad a la persona de gestionar su propia vida, coadyuvar en este proceso de rearmonizarte con tu organismo. ¿Los hospitales deben desaparecer? Por supuesto que no, pero deben ser para aquellas personas que realmente requieran este tipo de intervención. ¿No? Hay personas que viven situaciones terribles durante 30, 40, 50 años y que las vagotonías son terribles. Los carcinomas, que son de los más agresivos, ¿no? Corresponden a estas fases de reparación del conflicto. Bueno, ya ando moviendo acá algo, pero ya creo que lo hice peor. Bueno, me quedo donde estaba. Entonces, las medicinas en general deben acompañar
el tiempo que sea necesario, porque la restauración se tiene que dar. O sea, no puedes cortar la acción de patógenos, como dices, de microorganismos, como decimos nosotros. Tampoco debes permitir que se vuelvan locos y te maten, porque ellos van a actuar en función de la simpaticotonía. Y si tuviste 50 años de conflicto activo, la vagotonía es intensísima como 50 años. Entonces la infección te acaba, la producción de microorganismos te acaba. Tu sistema, tus glóbulos blancos se multiplican de una manera impresionante, que tu sangre se vuelve inviable para otras funciones, porque solo está respondiendo a una tabla matemática, porque el cerebro es así, causa-efecto. Las medicinas te acompañan. El ámbito del lenguaje, lo que aquí vamos a aprender a nivel de la conciencia, nos permite que la persona sepa por qué vive lo que vive y que sostenga con todo lo que se requiere, que es infinita paciencia, todos esos procesos a veces larguísimos. Ese sería el papel de la medicina. De las medicinas, por ejemplo, lo que ustedes hacen del biomagnetismo. El objetivo de la terapia, sobre todo de la tercera ley, para mí es que nos ayude a entender cómo nuestro cerebro se está estructurado para percibir, sobre todo, cierto tipo de conflictos. Todos tenemos una tendencia a percibir las cosas de cierta manera. Por eso casi siempre somatizamos en ciertos órganos. Ay, a mí casi siempre me duele el sistema articular. Ay, a mí yo y el estómago. No, yo y el sistema respiratorio. Es porque tenemos una tendencia a percibir la realidad de cierta forma. Y esa tendencia puedes armar el mapa muy, muy interesante con lo que nos enseña la tercera ley. La tercera ley biológica es la que correlaciona psique, cerebro y órganos. Es la que nos permite precisamente que investigar, indagar todas esas lógicas construidas a lo largo de la evolución. Aquí es la tercera ley. Listo. Entonces, por ejemplo, la tercera ley es la que habla de todo este proceso, de toda esta historia de la vida, de cómo construimos distintas lógicas, distintos tejidos, distintas partes del cerebro, dependiendo de esta etapa de la evolución. Dentro del agua se construye el tronco encefálico y los tejidos del llamado endodermo, la lógica que regula, no todos los tejidos, pero sí la lógica que regula todos los tejidos del endodermo, ¿no? La salida del agua nos da la lógica del cerebelo y todos los tejidos que regulan el mesodermo antiguo, que se regulan desde el mesodermo antiguo. El tronco encefálico, recuerden, es la supervivencia, el cerebelo es la protección. Luego viene la etapa de exploración de la tierra, que es lo que los órganos regulados por la médula cerebral, que tiene que ver con el mesodermo moderno, el movimiento, todos los órganos que me permiten moverme, externo e interno. Y luego las especies organizadas, ¿no? Ya los órganos regulados por la corteza, las especies que se basan más en la comunicación, en la interacción, en el territorio, ¿no? Todos esos tejidos que hemos denominado el ectodermo. Y bueno, la tercera ley es una tabla muy compleja que vamos llenando, que para mí es donde más códigos de lectura nos da, formas de leer. Y cuando digo código de lectura, es de leer y poder hablar. Es que cuando tú hablas en este lenguaje puedes hablar lo que quieras. Si tú aprendes a llevar tu consulta y sostenerte en el lenguaje de la vida, y ahí puedes empezar a que la persona entienda esto. Habla lo que quieras y no te cargas de nada porque estás en tu mero centro, en tu mero propósito, reconociendo lo que eres. La tercera ley es la más compleja, quienes han estudiado un poco saben de esto. Cuando lo entiendes de esta manera, aprendes un lenguaje. Quienes estudiamos aquí en SANEM, el diplomado, realmente no memorizamos, aunque aprendemos muchísimas cosas, pero aprendemos ese lenguaje, aprendemos a leer patologías, a leer análisis clínicos. ¿Por qué nos dicen una función o una disfunción? Pero luego no lo interpretamos como el médico. Lo interpretamos a la luz de estos códigos, ¿no? ¿Qué está percibiendo el cerebro? ¿Qué necesidad biológica no satisfecha tiene? Que para el ser humano toda necesidad biológica siempre va a ser simbólica, siempre, 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 porque somos seres culturales. Bueno, la cuarta ley es la que habla de los microorganismos, ¿no? La cuarta ley dice que los microorganismos tienen una función en la vagotonía, que como dije, las medicinas deben evitar que esos microorganismos nos maten, pero tenemos que dejar de luchar contra ellos. Son microorganismos, no nos hacen nada, ellos siguen tu orden. Nada más. ¿Qué quieres que hagan?
pues bueno, que hagan su trabajo, que regulen, y si los tengo que echar para afuera de alguna manera a veces un poco dolorosa, porque duele, no importa, es parte del proceso, entiendo, pero aprendo lo que tengo que hacer para que no me vuelva a pasar. Eso sería para mí lo más importante, ¿no? Comprender la simbiosis de cada microorganismo y comprender también que responden al lenguaje. Si los nombras patos, les das la instrucción de asociarse a la muerte. Tener cuidado. No significa no hacer nada. Cuando actúan, se deben regular, como lo planteamos al explicar la segunda ley. La quinta ley, bueno, va muy de la mano de la tercera, la que engloba todo lo anterior. Es la ley de la comprensión de que las así llamadas enfermedades corresponden a un sentido biológico programado por la naturaleza. O sea, tienen un sentido filogenético, producto de la evolución, del aprendizaje de la vida como cuerpo. Toda respuesta siempre es por la percepción de un peligro, por el peligro de una necesidad biológica no satisfecha, que en el caso del humano, como dije, puede ser simbólica. Puedes tener un montón de dinero y tú percibir que puedes perderlo. Y tu cerebro piensa que no tienes comida y te jode el hígado, por ejemplo, ¿no? Entonces, el proceso terapéutico desde esta perspectiva, ¿de qué se trata? Bueno, reconocer el diseño biológico humano, reconocer que somos mamíferos sociales epidérmicos, reconocer nuestro potencial creativo y el sentido de la vida regulador, autorregulador, autopoyético, basado en el placer de complacer. Recordemos que somos mamíferos sociales, hay un montón de evidencias. Hace poco me invitó una amiga aquí a la Ribera y tuve la fortuna de conocer un museo que están apenas formando sobre las premisas y tienen estas imágenes, la mayoría son este tipo de imágenes, ¿no? De hembras pariendo, hembras cargando a sus críos, hembras dando a luz, ¿no? Hembras desnudas. Y que para mí ese es como el tema de lo que tenemos que aprender a recordar. Es tema de otra conferencia, de otro taller. Tenemos el seminario de maternidad biológica donde hablamos solamente de esto, ¿no? De lo importante de reconocer nuestro diseño mamífero y de las consecuencias de haber sido transgredidos como mamíferos, de no haber sido respetado esta parte de nuestro diseño. Estamos viviendo un cambio de era. Esa es una piedra Hopi que habla precisamente de lo que vivimos. Hay eras de cambio, dice Boaventura de Sousa Santos, un sociólogo, y hay cambios de era. Estamos viviendo un cambio de era. Se termina una era de 5,000 años, que inició aquí. La llamada historia, o las primeras leyes escritas. Ese es el código de Hammurabi, la primera ley escrita en un falo. Perdón, la primera ley, una de las primeras leyes escritas y que está escrita en un falo, ¿no? Y lo que impone es un nuevo modelo de vida, ese modelo de vida que ahora tenemos la misión de dar por concluido y de reconectarnos con nuestro sentido de la vida. Mucho también hemos hablado de este tema en otros videos, de cómo la mujer pasa de ser la diosa de las imágenes anteriores a estar regulado según sea propiedad del hombre. La mujer aquí pasó a valer según quien fuera el padre de sus hijos. Y todo pasó a ser regulado como una propiedad. Desaparece el ser. Porque cuando un niño nacía acá, una niña nacía acá, simplemente era, pertenecía a un grupo y crecía apapachado por su madre 7 años complaciéndose, y cuando crecía deseaba complacer a su manada. Y era creativo, espontáneo, vivía en armonía, respetaba y entendía las leyes de la naturaleza de una manera natural e intuitiva. Ahora tenemos que echar mano de la ciencia para poder recordar esto, ¿no? Que a mí, si no tengo hijos, yo creo que no me entero de muchísimas cosas. Y si no tuviera esta mente de investigador que me hace buscar. Y lo que vamos regresando es a eso, a reconocer las consecuencias en nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras prácticas de esto. Es fundamental que sepamos quiénes somos y cómo funcionamos. Tener conciencia del papel del ser humano como especie co-creadora de la naturaleza. Aprender a respetar nuestros flujos, a comprender toda esa complejidad. Ese es un pequeño mapa del transdisciplinar, del modelo de análisis de Hammer, de aquí que tenemos en Sanem de los conflictos, donde está desde Hammer, pero que Hammer solo es el centro, si se dan cuenta está aquí, donde dice tronco, cerebelo, donde está ese dibujo del ADN. Integramos todas las ramas de la ciencia porque somos seres complejos y esto no es complicado, es muy sencillo de entender, todo eso ya lo sabemos, solo es reconocerlo.
Y es bien fácil comunicarlo, solo hay que aprender a tener ese lenguaje. Es la contracción, la expansión, es lo oscuro, lo lumínico, es ese movimiento. Esto lo hacemos 52 millones de veces por segundo. Quería hablar de otro tema, que es la estructura cognitiva. Obviamente intuía que no iba a haber tanto tiempo, ya cumplimos con la cuota, no quiero montarme sobre el espacio de mi compañero que sigue, de la asociación, que es Abelino, que hablará de temas asociados a la infancia, que está lindo, porque se vincula con esto que acabo de decir, con el cómo debimos haber sido criados según nuestro diseño biológico. Pero nada más quiero decir algo, para mí esto es bien importante, el concepto de estructura cognitiva. La estructura cognitiva es que nuestro cerebro nace con cierta tendencia a percibir la realidad de cierta manera, para estar adaptado a un entorno, primero cultural, o sea, de tus relaciones, y luego un entorno que tiene que ver con lo ambiental. La estructura cognitiva es ese modelo que tienes, que tiene que ver con la genética, que tiene que ver con cómo te gestaron, con cómo te criaron y cómo has vivido tu biografía, tu vida, ¿no? Y este modelo interpreta, es decir, a qué le pone atención tu cerebro, cómo lo interpreta y cómo manda acciones. Cómo manda acciones a tu cerebro para que tú actúes. Tiene que ver con lo transgeneracional, ¿no? Recordemos que somos seres históricos. Nuestro cerebro está condicionado para actuar con ciertos matices, para ocupar un rol. Recordemos que los mamíferos tenemos críos para sustituir a los que mueren, pero los que mueren tienen un rol. Tú naciste programado para funcionar en un rol. Y como dijimos, nacimos para funcionar en un sistema sumamente conflictuado. Tenemos un gran reto, porque nos tenemos que sanar como especie. Porque si no sanamos como especie, si solo nos enfocamos en sanar los cuerpos, solo nos vamos a regresar a seguir siendo depredados, a seguir siendo violentados. Tomar conciencia no es solamente darme cuenta, es un proceso profundo de reconexión contigo mismo, de reconocer estas tendencias que tenemos a interpretar la realidad de una manera que acaba afectándonos y reconocer nuestra misión, de reconectarnos con nosotros, de actuar en congruencia con nuestro diseño. Pues muchas gracias. Voy a ver si hay alguna pregunta, algún tema, que nos quedan unos minutos para charlar. Yo encantado de la vida. Pensé que la charla la íbamos a hacer en otro medio de otro tipo de interacción, pero se hizo por YouTube por la demanda que se tuvo. Déjame ver. ¿Qué onda, mi Alonso? ¿Ya andas? Aquí ando, no me he ido. Perfecto, ando queriendo abrir el... Eres programador, pero no consigo. ¿Quieres? Yo te apoyo directamente para ver si El en YouTube hay algún comentario, alguna felicitación, algún soborno. También se valen los sobornos aquí, acuérdense. Totalmente, ¿verdad? Claro, claro. Transmitido, aquí estás. Muchísimo gusto. Quiero Jay. saludarles. Aquí estamos. Ok. Comentario, alguna felicitación. Bueno, parece que todo dice que espectacular, César. Pues muchísimas gracias. Mira, ahí está también ya Alejandro Lavín, avisando que mañana está a las 9 de la madrugada con su tema. Y pues bueno, ahí puedes ver los mismos comentarios, César. ¿No hay preguntas? Qué chido. Parece que lo explicaste muy bien. Como dicen, o me entendieron muy bien o me entendieron muy mal, pero misión cumplida. No, yo la verdad de corazón comparto esto. Sé que son temas complejos, siempre lo hemos platicado, Alonso, lo que charlamos acá en Sanen son temas complejos, no complicados, pero sí No, es complicado, o sea, son complejos y es de de un profundo entendimiento y más que nada lo que es el diseño humano perfecto, que es un tema súper interesante, César, que es muy nuevo precisamente, es muy nuevo ahí este tema de investigación ahí en Salem, claro. El diseño humano perfecto, pues hay que profundizar muchísimo más. Si alguien más le interesa, hablando de este tema, pues en Sanem les platicaba, tenemos un diplomado con
con valor curricular ante la SEP desde hace ya 2 años y medio, casi 3 años que nos aventamos un trabajal, hicimos toda una serie de documentación, tú sabes todo lo que hay que hacer para validarlo ante la SEP el diplomado, con la abuelita Susana Rivera, de la directora de la Universidad Massacha, ahí en Puebla. Estuvimos trabajando mucho y tenemos ese diplomado, y de hecho vamos a tener seminarios el próximo mes, en noviembre. Por ahí, si a alguien le interesa, métase a la página de SANEM, por ahí puse los canales de comunicación, ahí pueden encontrar más, ahí está el teléfono, manden mensajito, con gusto les respondemos, ¿no? Están invitados a la formación. Es un diplomado que consta de 5 seminarios, que buscan dar herramientas. Hay un par que son básicos, que son para que integremos esta información en nuestra vida, que es, yo lo digo así como retomar el poder de curarnos. Siempre ves que mi investigación es eso, ¿no? Para mí todo lo que hacemos, y siempre lo digo en las reuniones de la asociación, es cómo llevar todo lo que sabemos para que en cada hogar, cada persona sea un sanador, al menos de sí mismo y de los que están cerca de él. Yo quiero vivir en ese mundo donde no tengamos trabajo, tú y yo, Alonso, que nos dediquemos a disfrutar, porque ya no hay gente que enferma, porque ya se curan solos todos, ¿no? Esa es como la misión. Entonces nosotros formamos personas, o el diplomado tiene ese objetivo de formar personas que formen personas en este lenguaje. Quizá la primera vez que uno lo conoce, misma sensación a todo mundo, nos quedamos así, pero conforme te metes, ves los cambios. Yo tengo montones de experiencias, ¿no? de personas que llegan con un síntoma y en 15 días no lo traen. Y dicen, güey, ¿qué pasó? Yo no hice nada más que esos ejercicios que me hiciste de meditar y de pensar en lo que vivió mi abuela y de lo que viví de niña. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué mi marido ya no es violento ahora? ¿Por qué hasta lava los trastes? Si antes ni siquiera le cogía su plato. Pero ni le dije nada. Es que estamos interconectados, cambiamos de línea de tiempo, tenemos que aprender a identificar cómo funcionamos. Vámonos de un instante a otro a la línea de tiempo donde la enfermedad no existe. Eso es realmente posible. Solo tenemos un montón de trabas porque las ciencias que nos han enseñado a conocer nuestro cuerpo es la medicina, y la medicina solo ha visto cuerpos enfermos, y la Inquisición, que solo ve cuerpos que se disciplinan, siempre lo hablamos, y el cuerpo como placer no. Entonces nos cuesta un chingo darnos cuenta de que nuestro cuerpo es para el placer, es placer, que somos un potencial y una energía impresionante. Y les digo siempre a ustedes, coño, si ustedes pueden sanar a distancia, imagínense lo que pueden hacer. O sea, neta, es que no, eso es nada, es alucinante. Digo nada entre comillas comparado con todo el potencial que se abre detrás, ¿no? Entonces, a eso nos dedicamos en SANEM, a hacer esa formación. También tenemos citas, consultas personales, si alguien tiene problemas que quiera solucionar, que quiera encontrar la raíz de lo que le está pasando, formas de transformarlo. Bueno, eso ayuda muchísimo, y como digo, nosotros sí hablamos mucho, pero en este lenguaje. Y enseñamos a las personas que guían una consulta a acompañarla desde este lenguaje. Y es verdad, que la persona no llegue y te eche el rollo de siempre que no le sirve para nada. Ese es el primer paso. Pero que hable todo lo que quiera, pero de este lenguaje. Y ese es el proceso de acompañamiento. Por ejemplo, es lo que enseñamos a hacer en el seminario de calibración y herramientas. Cómo aprender a hablar, pues se llama comunicación profunda, sin que la persona te descargue todo eso que tú siempre le dices, mejor no hables porque, sí, y es verdad. Pero si tú sabes hacer esto, puedes hablar y permitir que la persona hable, y ahí está el mayor poder que tenemos los humanos. Somos seres hechos para la comunicación y la conciencia, con todas las implicaciones que esto tiene. Entonces, bueno, está el seminario de maternidad, está el seminario de reconoce, que esos también son para cualquier persona, son fabulosos, brutales. Todo lo que vimos hoy lo desmenuzamos, hoy hice una síntesis como muy grande, intenté hacer eso de todo el diplomado en 1:30, entonces el diplomado dura como 200 horas, entonces todo esto ya cuando lo ves así es como cuando lo vamos aplicando. Bueno. Altamente recomendable, pues pueden buscar a César, busquen SANEM en Facebook, YouTube. César se dedica también a subir algunos videoclips muy interesantes, informativos, y bueno, eso es para que aprendamos todo. Y bueno, una de las cosas más interesantes que mencionó César, que ya todas las personas se puedan sanar a sí mismos. Así que, César, pues súper bonita tu ponencia, tu exposición, súper interesante. Muy agradecidos por tu participación en esto del Simposium
de la Asociación Mundial de Biomagnetismo y Ciencias Integrativas. Y bueno, qué mejor que el maestro César para ilustrarnos en todo este ámbito de la psiconeurobiología transgeneracional. Césarín. Un placer como siempre. Quédense, en un ratito más sigue el maestro Avelino con unos temas también súper interesantes. Vienen los maestros más de lo práctico, entonces esta era la ponencia más teórica, abstracta y epistemológica. Me echan carrera por ahí en el grupo y sí, tenía que hablar de eso. Vienen cosas más prácticas, pero que se entrelazan. Yo les invito a leer las herramientas a la luz de esta reflexión que hicimos hoy. La verdad que ha sido un placer, como siempre, Aloncito, estamos en comunicación, aquí seguimos conectados, vamos a aventarnos todo el simposio, hay muchísimo que aprender, Claro. pero del otro lado, como escuchan. Hasta pronto, y si hay preguntas, pues échenlas al canal de YouTube, y ahí sigo haciendo videos y seguimos el diálogo, porque seguro se quedaron 1000 cosas en el tintero, entonces sigamos el diálogo, ahí échense una en el canal de la asociación, que por cierto suscríbanse, está también el canal de SANEM, también suscríbanse, y ahí vamos a estar subiendo videos. Estamos ahí haciendo la lista de preguntas que van surgiendo para ir respondiendo. ¿Va que va? Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias, César. Suerte, Avelino, y disfruten. Un placer. Por ahí algunos chavos comentaban, creo que alguien comentaba que sí, que qué tipo de estudios necesita para tomar el diplomado de César. No se requiere unos estudios universitarios o de maestría. Puede tomarlo cualquier persona interesada en mejorar su salud. Y una cosa bien importante, César no prepara terapeutas. Platícale, César. ¿Tú qué preparas tú aquí? La construcción que es, no es que la consulta que hacemos, porque hacemos consultas, hacemos citas, no tenga un efecto terapéutico, pero el objetivo no es la terapia. Decimos que formamos pedagogos, ¿no? O sea, personas que enseñan a personas a saber quiénes son. O sea, tú vas a consulta, y yo en consulta digo, yo aquí te alineo, y miras que tiene chueco esto, y pum, pa, órale, vaya que lo sigan explotando, como digo, no. Acá la consulta es, vienes y a partir del síntoma, que es como el mejor maestro que puedes tener, vas a empezar a leer qué te pasa y vas a ir llevando a la persona en consulta a que aprenda de sí misma y reconozca cómo funciona, que se reconecte con su diseño, que se rearmonice desde esto, que es, o sea, no podemos hablar del diseño humano sin hablar del neocórtex. Y entonces no podríamos hablar del diseño humano sin hablar del lenguaje y la conciencia y su papel en la salud y en la vida. Entonces, el objetivo es que la persona se reconecte con eso. Ya reconectándose, el efecto terapéutico surge solo. La persona cambia su posición de observarse y se le quita el síntoma. Güey, ya no me dio gastritis. Sí, güey, pues es que ya no estás desde la posición que te veía. Ya no estás esperando lo que esperabas, ya no estás jugando el rol que jugabas, porque ya te diste cuenta que hay cosas mucho más importantes y divertidas en la vida. Entonces sí, formamos pedagogos de la conciencia. Tenemos esta tradición de la comunicación y la educación popular, que es esto de formar formadores, multiplicadores de conocimiento, ¿no? Que esto se riegue. Entonces damos herramientas para que tú a cualquier persona, digo cualquiera, porque yo en mi curso he tenido niños de 8, 9, 10 años que entienden todo. He tenido doctores en filosofía, he tenido abuelitas que apenas terminaron la primaria y no veo ninguna diferencia porque este es un lenguaje humano. Obviamente con cada persona este lenguaje se explica con distintas metáforas, distintas referencias y todo ese arte creativo de la comunicación es el objetivo de lo que aprendemos aquí, esa es la comunicación profunda. Por eso decimos que no formamos terapeutas, pero nuestro trabajo tiene un efecto terapéutico, pero es una consecuencia, digo una consecuencia deseada, pero una consecuencia, no el objetivo. El objetivo es que aprendas y reconozcas quién eres. Por eso el principal diplomado, el primero que hicimos, el primer seminario se llama Reconoce tu conciencia biológica, que fue donde conocí a Alonso, por cierto. Justamente. Correcto. En el 2013 o 2014. 2014, no, tú 2013 llegaste luego en las primeras generaciones de SANEM. Claro, y yo no me la pierdo. Pues César fue mi maestro, sigue siendo mi maestro hasta la fecha. Y bueno, súper agradecido por toda esa participación. César, nos preguntan que si es recomendable para el proceso de la vagotonía el uso de los imanes, o sea, hacer un rastreo. Absolutamente sí. Sí, prácticamente lo que termina de hacer
el imán es reconectar. Desde Sí. el impulso electromagnético en la célula, ¿sí? Reconecta desde hasta la neurona del cerebro y reconecta, ¿sí? Vuelve a crear esas redes, pero de una fortaleza mayor. Pero lo que dijo el maestro César, hay que comprender, ¿sí? Y tú como terapeuta, hay que comprender lo que estás formando, lo que estás modificando, lo que se está adaptando. Es una adaptación de tu cuerpo, ¿sí? Ante circunstancias, situaciones evolutivas. Claro. ¿Vale? Es padrísimo, padrísimo, ¿no? Pues yo Magnetismo, súper contento. ¿Sí, César? el biomagnetismo para mí es fundamental, es de las herramientas más eficientes que me he encontrado yo, sobre todo cuando a veces uno de adulto aprende a descuidarse, porque uno aprende a descuidar su cuerpo muy fácil, pero con los bebés, con los críos, uno no puede descuidarse. Entonces ahí es donde yo busqué lo más efectivo y por eso me volví a reconectar contigo, decía al inicio. Entonces el biomagnetismo es bien importante, pero todo. Si usas plantas, ¿no? La gente que hace herbolaria, yo vengo de una tradición de herbolaria de mi abuela y entonces siempre te hablan de lo importante de la intención. Entonces claro que el biomagnetismo ayuda, pero hay que entender para qué. Y como decía, es para evitar que la vagotonía pase del umbral de tolerancia, nada más. No para luchar contra patógenos. Eso borrémoslo. Yo borraría todo ese lenguaje y tendría que reorganizar muchos de los protocolos que hacemos a la luz de esto. A la mera es una revolución complicada, no tanto porque somos muchas y muchos en este caminito, pero sí tenemos que borrar estas palabras que activan un sentido patológico de los microorganismos. Entonces, si entendemos sobre todo la segunda ley, los microorganismos y su función en la vagotonía, los imanes y todas las medicinas deben llevar la intención de rehabilitar el cuerpo, de acompañarlo y evitar que pase el umbral de tolerancia, que la persona no sufra, no le duela lo menos posible, porque a veces el dolor es parte del proceso curativo. Y sobre todo, que no se muera. Sobre todo, o sea, que le acompañemos y que si se llega a ser el caso, como también habla Alonso, que nos ha tocado a todos, Angie hablará seguramente de una manera magistral de este tema, que también yo he recibido mensajes de los más bellos, son de familiares de personas que dicen, oye, mi mamá falleció ayer, pero se murió tranquila, se despidió y se acordó de ti, cosas, esos mensajes son fabulosos. Entonces, que incluso esto puede tener ese sentido de el bien morir. Entonces, sí, apliquémoslo, pero importantísimo, en congruencia con las leyes biológicas y desde ahí hagamos el rastreo. El rastreo solo es preguntar. ¿Qué vas a preguntar? ¿Tiene patógenos o va a preguntar qué desequilibrio o qué situación conflictiva está viviendo la persona? Puede ser. Y luego llevar un conocimiento que la persona aprenda de sí misma. Yo no te voy a enseñar quién eres, pero sí te puedo compartir información para que observes desde dónde observas, que es lo que en Sane llamamos la metodología del triple espejo, que es, vas a terapia, ¿no? Entonces yo te veo, pero yo veo lo que tú no ves, tú ves mi punto ciego, pero atrás está el espejo, que es la teoría, que es nuestro modelo teórico. Yo puedo ver lo que tú no ves gracias a la teoría y puedo comunicártelo, que esa es mi habilidad comunicativa. Ese modelo del triple espejo es alucinante en terapia y es lo que aplicamos a nivel de la comunicación, por ejemplo, tal cual. Vientos, Alonso. No, no, excelente, César. O sea, todavía nos sigues enseñando todavía más. No, pues hay mucha información para compartir. Muchísimo. César da los cursos online y da consultas online. Por ahí búsquenlo en su página de Facebook, Sanen, en Sanen doble N y M al final. Y bueno, chicos, pues nada más para recordarles que el día de mañana hay un cambio de horario. Se adelanta ¿sí se adelanta? Se adelanta el reloj una hora aquí en México. Entonces, para que estén pendientes de esta parte del cambio de horario y pues no se les vaya a agarrar de improviso. Y hay que madrugar porque mañana pues, toca tempranito la clase de Alejandro. ¿Vale? Y bueno, pues esto, este simposio se va a quedar grabado. Yo estaba pensando en cortar los videos, pero no lo vamos a hacer. Así que lo vamos a dejar continuo. Y al final, pues ya, si alguien quiere ver la exposición del maestro César, del maestro Abelino,
Se atrasa 1 hora, gracias aquí a Melissa. Se atrasa 1 hora, así que pues vamos a darle chance a que Alejandro se levante 1 hora más tarde y ustedes también, para que no se estresen, ¿vale? Y por ahí si ven algún comentario, no presten atención, un comentario negativo, no presten atención, son gente que pues su mami no les prestó atención cuando eran chiquitos, no pasa nada, no pasen, déjenlos a un ladito. Ustedes enfóquense en lo que es verdaderamente importante, que son ustedes mismos, que por eso hacemos este simposio para ustedes, para darles esa información que todos requerimos, y nosotros, la Asociación Mundial de Biomagnetismo, lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor, y pues bueno, pues entonces vamos a dar unos 5 minutitos de break. Vayan, tomen agüita, tomen cafecito y regresamos con el maestro Avelino, con nuestro maestrazo Avelino. Y bueno, un aplauso y reconocimiento muy grande a nuestro maestro César Ponce. Listo, Aloncito, nos estamos comunicando. Un placer a todas, a todos. Seguimos en contacto y bueno, ahí nos vemos en la eternidad. Claro que sí, César. Vamos a continuar con estos, en compartir, vamos a continuar compartiendo con todo gusto, pero por lo pronto vámonos a descansar un ratico y en 5 minutitos volvemos. No se nos vayan.